Me gustaría el reflexionar sobre la última parte de las palabras de Jesús hoy, en que hablaba del trigo y la cizaña. Dice al final el Evangelio de hoy: la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Siempre solemos escuchar a Jesús como amor, y eso es verdad. Jesús ante todo es amor, pero al mismo tiempo que el mensaje de Jesús fue amor, al mismo tiempo también dijo cosas como las que hemos escuchado hoy. Habla de una siega, habla de un horno, del llanto y el rechinar de dientes. En definitiva, habla de la justicia. Si el amor no tuviera justicia, sería una injusticia. Si los malos pudieran oprimir a los buenos sin fin, si el bueno sufriera sin ningún tipo de retribución, el mundo sería una selva. No tendría sentido ser bueno. Al final daría lo mismo lo uno que lo otro. Dios es amor, pero Dios es justicia. Y nos lo ha dicho Él mismo claramente. Y Jesús nos ha hablado del castigo. Yo no quiero castigo para nadie, pero yo tengo que predicar lo que Jesús, mi maestro, nos enseñó. Y Él lo ha dicho claramente, que lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. Arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Buscando en la Sagrada Escritura ayer en mi casa, encontré varios pasajes que son idénticos a este, en el libro, en los profetas y en el Apocalipsis. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 63, se dice: el lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras, manché todo mi ropaje. Habla claramente de otra cosecha, solo que en este caso, en vez del trigo, habla del lagar donde se ponen todos los racimos de uva. Lo mismo se repite en Joel, pero esta vez hablando del trigo. Meted la hoz, que la mies está madura. Venid, pisad, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Lo mismo se repite en Apocalipsis 14. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra. Y por si quedaba alguna duda del sentido de esto, continúa el Apocalipsis. Y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar del furor de Dios. Para aquellos que no estén muy acostumbrados a las cosas del campo, el lagar era el lugar donde se pisaba la uva y se echaba a los depósitos, que después eso es lo que se ponía para que fermentase en los barriles y saliera el vino. Podría seguir con más textos. El mensaje está claro. Estas palabras de Jesús están explicadas en más lugares de la Biblia. Se habla del furor de Dios. El lagar, porque la uva se pisa, la uva es exprimida, rota. Se habla
de, en definitiva, que se nos da un tiempo a todos los hombres y que si no lo aprovechamos, después viene la justicia. Esta verdad no debe espantar a los que son buenos, pero también nos tenemos que aplicar estos textos, porque también significa que todos, incluso los que nos creemos buenos, también sobre nosotros aplica la justicia. Es verdad que en pequeña medida, es verdad que poco, porque hemos pedido a la misericordia de Dios que nos ayude, que nos... Voy a poner algunos ejemplos. Yo recuerdo una persona que se portó muy mal conmigo, tomó decisiones muy equivocadas, etcétera. Él mismo tuvo después sus remordimientos, como me enteré. Él mismo después manifestó que no se sentía bien, pero nunca me pidió perdón. Nunca me pidió perdón, nunca. Yo con el tiempo me enteré después de que había tenido una terrible enfermedad y había sufrido mucho. Esa enfermedad la podemos ver simplemente como fruto de la casualidad, como si la salud no tuviera nada que ver con el poder de Dios. Sin embargo, esa enfermedad al final de su vida fue purificación de todo lo que hizo mal en su vida, y estoy seguro que incluso fue más allá, se santificó. En ese purgatorio esa persona salió con un alma más bella. No solo pagó las deudas, como dice el texto literal del Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. No solo pagó sus deudas, sino que le sobró mucho más para ser premiado en el reino de los cielos toda la eternidad. Esa enfermedad la podemos ver como fruto de la casualidad, de la mala suerte, o debemos verla como con un sentido teológico. Indudablemente debemos verla con un sentido teológico. De manera que esto vale para todos. Todos vamos a pasar por la justicia. Pero no debe parecernos esto horrible, no. La justicia nos purifica. La justicia limpia nuestra alma. Y encima podemos acabar no solo pagando nuestras deudas, sino con mucho más para que Dios nos lo premie en la eternidad. Esto lo podemos aplicar a la salud del hombre, a la economía, a las guerras, a la historia de la humanidad. Si algo nos enseña la Biblia, los profetas una y otra vez, es que desde el momento en que hay un Dios que tiene poder sobre todo, Jesús lo dijo, ni un pelo de vuestra cabeza caerá sin que Dios lo permita. Desde el momento en que existe un Dios todopoderoso, la historia humana pasa a tener este aspecto que he dicho, teológico. Unas veces justicia, unas veces purificación. Por eso nunca podemos pensar, el mal lo sufre porque ha pecado. No, a lo mejor es porque es un santo y Dios le da la oportunidad de santificarse más. Lo que es seguro es que nada ocurre por casualidad. Ni un pelo de vuestra cabeza caerá. Nada ocurre sin ser permitido. Si Dios hubiera querido, Adolf Hitler, cuando era un joven de 20 años, podía haber tenido un cáncer y se murió. Y se muere. ¿Por qué una persona buena, santa, a los 20 años se murió y Hitler sobrevivió? Nada ocurre sin una permisión. Luego todo tiene un sentido teológico. Luego, estos textos que a algunos les resultan tan desagradables de los profetas, lo que hay que hacer es decir, Señor, ¿por qué nos has dicho eso? Y entonces veremos que el mundo
es una armonía, que el mundo es un orden. Lo que pasa es que a veces no entendemos el por qué, pero es un orden seguro. Si yo mañana enfermo, pues Señor, lo acepto. Si yo enfermo porque he abusado mucho del colesterol, vamos a poner, pues diré, Señor, lo acepto como castigo por todos mis pequeños abusos y en esta prueba voy a santificarme todo lo posible. Todo pasa a tener sentido. Y la justicia, que nosotros somos tan dados a pedirle a los demás, es verdad que existe. Pero no debemos pensar, nosotros, Dios nos protege porque somos cristianos y al resto, que son unos pecadores, que les castigue. No. Dios es Padre de todos. Dios es Padre bondadoso de todos. Permite que a veces las semillas del mal den sus frutos, de mafia, de guerras, de terrorismo, pero siempre para bien. Y en esa permisión hay una parte de purificación, de justicia, y una parte de santificación, como a Job. Está mezclado. En una sola persona pueden estar mezcladas las dos cosas, como en el ejemplo que he puesto. Lo que está claro es que a veces el mal es tan grande, que la acción de Dios también permitiendo es grande. Lo ha dicho, los pisé en ira. Está hablando el profeta de parte de Dios. O en el otro profeta, las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Las tinajas de vino como símbolo de la sangre de un pueblo entero oprimido, en este caso por los asirios. O mucho más en el Apocalipsis, los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar del furor de Dios. La verdad es que menos mal que Dios detiene con su mano tantísimo mal, porque si no, cuántas desgracias ocurrirían sobre la tierra. Pero a veces tiene que permitir que las semillas que hemos sembrado, den su fruto, a nivel personal, familiar, de una nación, del mundo. Leed los profetas. Los profetas nos enseñan a leer la historia humana. A veces leemos el libro de la Sagrada Escritura, pero no leemos el libro de la historia. Y en la historia vemos que no estamos abandonados. Acabo con una pequeña historia que os demuestra lo complicado que es este asunto del que he hablado hoy, porque yo hablo en general, pero yo no me atrevería a hablar de personas concretas, ni de pueblos. Normalmente, alguna vez se puede ver clara la relación causa-efecto, causa en el pecado, efecto en los males, pero es peligroso. Os pongo un ejemplo. Estaba yo por la calle con un obispo y un señor reconoció al obispo y se puso a hablar con él y le dijo, fíjese, la catedral de tal lugar que se ha derrumbado por un terremoto. Y dijo él, eso ha sido Dios. Y el obispo dijo, no piensa así, tal cual. Yo me callé, escuché las razones, pero el hombre que le había hecho la pregunta no se quedó convencido. Y yo, después de escuchar las razones, que en definitiva eran no hay que pensar así, pero no dio ninguna razón, yo dije, no, mire, yo estoy de acuerdo con este hombre, porque el terremoto no depende de nosotros, de los humanos. El terremoto solo depende de la permisión de Dios. Si Dios lo permite, sucede. Si Dios no lo permite, no sucede. Luego, esa catedral se derrumbó y hubo que hacerla entera porque Dios quiso. Luego, lo que tenemos que hacer es ver por qué Dios ha tirado la catedral que le hemos construido.
Y tenemos entonces que ver, o es fruto de nuestros pecados y tenemos que reflexionar qué tenemos que cambiar, o Dios nos prueba como Job y tenemos que aceptar su prueba sobre la tierra y santificarnos. El obispo se quedó callado y ya se quedó pensativo. Pero es lo que le dije, si esto no es un acto de Dios, ¿qué es un acto de Dios? Es como cuando un hombre va por el campo y de pronto le cae un rayo y muere. Eso es un acto de Dios clarísimo. Dios le ha dicho, hoy vienes conmigo. Es un acto directo de Dios. Hoy estarás conmigo. ¿Significa que ese hombre es un pecador? No. Dios puede llamar a quien quiera como quiera, con la muerte más heroica o porque le cae una teja en la cabeza. Pero lo que está claro, y eso lo debemos entender, es que hay actos de Dios. Quizás no los interpretemos bien, pero hay actos de Dios. Hay actos en que Dios actúa directamente y hay actos en que Dios actúa como en un billar porque una bola toca otra bola, otra bola, otra y cae en el agujero. Pero a Dios le da lo mismo actuar con un rayo que actuar porque una serie de bolas han caído. Hace poco, este avión que han derribado en Ucrania, salía una señora diciendo, no me lo puedo creer, yo tenía el billete de avión y lo cambié pocos días antes porque encontré otro más barato. Dios permitió que encontrara otro más barato. ¿Por qué? Porque su vida no acababa todavía. Da lo mismo que Dios actúe directamente, que Dios actúe como quien no quiere la cosa, poniéndole en la mente, ¿por qué no buscas un billete más barato? Incluso se ha sabido en las noticias que un hombre tenía billete en el avión de la misma aerolínea que se perdió hace varios meses, ese que se perdió en mitad del océano, y otra vez de nuevo volvió a no coger el mismo avión de la compañía en este otro. 2 veces se ha librado de la muerte. No era su momento. No era su momento. 2 veces. Mientras que otra señora en Brasil tenía un billete para un avión para ir a Francia, esto fue hace ya varios años, el avión se cayó en mitad del mar. Y entonces dijo, qué suerte he tenido, qué suerte. Yo tenía el billete y no llegué a tiempo al aeropuerto. Pero un mes después murió en un accidente de tráfico. Dios le quiso decir, te doy un poco más de tiempo, aprovéchalo, vas a tener un poco más de tiempo para dar gracias, pero tu vida ya ha acabado. El mensaje era ese. Esto que os estoy diciendo nos tiene que hacerlo ver todo tan optimistamente, no estamos abandonados como una hoja que se lanza en un río y adiós, estamos siempre en manos de nuestro Padre, siempre, 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 siempre. Dios está siempre a nuestro lado. Esto, que hoy lo he dicho en el aspecto negativo, la muerte, el castigo, las guerras, se puede poner en el aspecto positivo. Hoy Dios hasta hoy me ha dado salud, hasta hoy me ha dado estar con mi familia, me ha dado estos hijos, me ha dado esta casa. Tenéis una casa cuando salgáis de aquí de la iglesia porque Dios os la ha dado. El que esté en una casa es porque Dios os la ha dado. El que tengáis comida en la mesa, la bendecís porque Dios os ha dado esa comida. Dios. Alguien dirá, mi trabajo, sí, si Dios no lo permite, ya puedes trabajar todo lo que quieras, que no tendrías esta comida. Fijaos la visión tan optimista que tenemos que tener los cristianos. Dios nos lo da todo. Nada más, que estas reflexiones nos ayuden a todos nosotros a siempre, siempre hablar con Dios,
porque de Él dependen todas las cosas, Él no nos abandona, Él siempre está ayudándonos, purificándonos a veces, permitiendo el mal un poco y otra vez de nuevo el bien, porque el bien siempre es mucho más abundante que el mal. Que la Santísima Virgen María nos ayude a leer la historia a través de los profetas. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, Hijo nuestro Señor,